Soy Ricard Novell y vivo en el Val d'Aran desde el año 1984 y soy guía cultural, también de senderismo, de naturaleza y también ilustrador. Dibujar, ilustrar y escribir son mis dos actividades principales que me permiten vivir de lo que me gusta. La vida en el Val d'Aran desde los años 80 realmente ha cambiado mucho. El entorno, por las poblaciones que evidentemente se han ido adaptando a la nueva forma de vida. Valles llenos de bosques que cuando la gente decidió vivir en estos lugares tenía que cortar los árboles para conseguir zona para poder vivir. Artigaban. Artigar es un topónimo. Artigar viene de cortar árboles, deforestar la zona. Y eso transformaba el paisaje, humanizándolo, consiguiendo que hubiera en un entorno con prados y laderas muy bien trabajadas. La madera servía para construir las casas, servía para calentarse y sobre todo el espacio ya quedaba llano y ya serviría para pastos de alta montaña para los animales. Y ahora tenemos un paisaje mucho más salvaje o mucho más natural, porque el bosque recupera lo suyo y vuelve a cubrir los antiguos prados. Una curiosidad sobre el entorno de los pueblos es que, por ejemplo, hay un nombre que ha llegado a cambiar. Por ejemplo, en las zonas más cercanas o a la estación de esquí o a todos los pueblos que están más cercanos, hay urbanizaciones nuevas. ¿Qué es una pleta? Enseguida te dirán que es una urbanización. Las urbanizaciones se han colocado encima, en el lugar donde estaban las pletas, o bien por encima de la población, o bien en las zonas a media altura de la montaña, o en zonas más altas, y eran los cercados de piedra para poder proteger los animales ahí dentro de la pleta. Muchas veces también cerca de la cabaña pastor estaba ahí y dentro del cercado estaría la montaña de Pirineos. El patú, que es el perro de los Pirineos, de la montaña Pirineos, era el que protegía a los animales, era uno más de la familia. Iban protegidos, iban con una especie de collar con pinchos, que eso les salvaguardaba de ataques de animales salvajes como por ejemplo el lobo. Otra de las tradiciones que eran muy frecuentes en la Val d'Aran era la de los vediaus. Vediau o vesiau viene de vesin, eran reuniones, vesin es vecino, reuniones obligatorias que tenía que ir un vecino de cada casa. Y para hacer esos trabajos comunales, la vida era muy comunal, pues tenían que hacer trabajos que les interesaban a todos. Se reunían, uno de cada casa, para limpiar caminos, recuperar una pared que se había caído, cualquier cosa, o el agua había destrozado el camino, pero también se utilizaba en invierno. Me contaba Adrien desde Carrera de Arres de Sus, el hombre me decía que cuando en invierno hacía falta que subiera el médico al pueblo, limpiaban el camino, paleaban los caminos con la nieve, dejaban el camino libre para que subiera el médico. Una forma habitual de vida, de moverse y de subsistir, era utilizar las caballerías. No tenían maquinaria, la propia maquinaria fuerte para poder hacer los trabajos duros en la montaña, en el campo, era gracias a esos animales. Incluso había en casas que tenían bueyes, animales muy fuertes, o las vacas eran vacas también que parecían bueyes. Y con ellos hacían los trabajos, incluso de ir a buscar la leña en el monte para construir las casas o para calentarse. Pasada la guerra civil, en esa época, 60, 70, 80 años atrás, pues utilizaban los animales a buscar esa ración de pan que les permitían y a subir con buts de vino, pellejos de vino. Les cargaban hasta 60 kilos, 60 litros de vino encima de los animales por caminos pedregosos para llegar al pueblo. Un medio fundamental de supervivencia para poder subsistir era gracias a esos comerciantes que llegaban en esa época, que no tenían carreteras, que lo hacían por caminos de montaña. Yo estoy hablando de los traginers, esos arrieros que traían los alimentos básicos para poder subsistir. Hay imágenes de un siglo atrás que pasaban con animales por el puerto de Viella a 2.445 metros de altitud en invierno, por encima de la nieve, y traían esos alimentos básicos tan importantes como la sal, el aceite y el vino. No se puede vivir sin vino, porque la climatología de este lugar no es adecuada para estos cultivos. El vincao era calentar el camino y eran bebidas energéticas. Un medio de transporte era, por ejemplo, utilizar especies de carros a veces sin ruedas, como trineos. A este le llamaban, por ejemplo, la lluvia o el lluviot. El lluviot era, en algunas zonas del Val d'Aran, se referían, cuando estaban cerradas algunas paredes laterales, para colocar el estiércol que sacaban de las cuadras, de las bordas, y llevarla al campo a humejar. Humejar es abonar con ese estiércol los campos que iban a cultivar. Otro proceso fundamental para sobrevivir era
aprovechar todos los medios que tenían y los productos como la crema de leche. Esa crema de leche, para poder hacer la mantequilla, la hacían con la lera o el lerún, depende de qué lugar del valle hablamos. Y lo que hacían era, en ese recipiente, con un mango, se pasaban 1 hora o más dándole arriba y abajo para poder conseguir ese budé que es la mantequilla. Para subsistir en los trabajos de campo que hacían, por ejemplo, era payada. Participaban toda la familia, incluso los niños. Y se utilizaba, si las casas potentes podían tener una era, lo hacían en la casa, y si no, la plaza del pueblo. La payada se hacía a base de las caballerías, animales que iban pasando por encima de la hierba, esos cereales, la hierba no, el cereal, iban sacando el grano, separaban el grano a base de pasar los animales, y los niños también colaboraban, se colocaban en el centro con una cuerda, como explicó Alfredo desde Martín Pere de Gauzac, que se colocaban en el centro y el animal iba dando vueltas, y ellos iban dando vueltas con los animales, hasta que al final se cansaban, se rodeaban y ponían la cuerda encima de la cabeza para que dieran vuelta a los animales. La verdadera esencia de este valle es la memoria de ellos. Las siguientes generaciones han vivido ya otra vida, desaparece esas actividades antiguas creo que tan importantes como escauades. Cauades en aranés es calentarse al lado del fuego. El abuelo sentado en la silla con los chiquillos de alrededor contando esas historias, que eso era la obligación de ellos para poder transmitir a los más pequeños esa forma de vida, que no se perdiera. El trabajo que hacían en el campo era de primavera a otoño y cuando llegaba el invierno trabajaban en la casa. Y por ejemplo hay casas que se pueden ver ese ubradú o pastadú, el lugar de trabajo, donde hacían la matanza, donde hay los vaperos para hacer el pan, la pastera, donde hay el horno era fundamental para poder hacer el pan. Y también al lado del horno estaría el rusquet para hacer la ruscada. El rusquet es como la lavadora moderna que tenían la gente de buena posición. Y ahí tenían el horno al lado porque servía para calentar ese agua que la colocarían encima de un lugar que estaría lleno de sábanas y en la parte de arriba colocaban esa ceniza que sacaban también del horno y hacía la función de detergente. Las casas humildes sobre todo iban o al río o al lavadero a lavar la ropa, ahí se dejaban las manos que el agua estaba congelada y las casas más buenas conseguían llegar a tener un rusqué en la casa. Era una especie, primero una corteza así más arcaica, una corteza de árbol, solo la parte exterior con una solera, con un desagüe, y después ya hicieron en algunos casos un depósito de obra y ahí colocaban hasta 12 sábanas. La Val d'Aran siempre ha sido un lugar, un valle de paso, que ha facilitado que al pasar tanta gente de un lugar al otro, pues también se ha notado en la arquitectura y en las iglesias. Las iglesias siempre decimos que son de origen románico. Algunas mantienen más esa estructura original, pero otras vemos que tienen un poco de cada. Esa es la gran peculiaridad y ese gran encanto que tienen las iglesias varanesas, que puedes encontrar en la parte exterior igual época románica en los ábsides, la portada puede llegar a ser gótica, en el interior de las iglesias pueden haber pinturas renacentistas que conservan los ábsides románicos. También sería el caso de la iglesia de Sant Andreu de Sardú, Santa María Arties. Después algunos que han ido teniendo remodelaciones, pero tienen también en su interior tallas de un valor increíble como en San Miqueu de Viella, que se encuentra el Cristo de Mijaran o el Cristo de Sardú. Y después también la Santa María de Capdaran, que era un templo fundamental para recibir a los viajeros. Hacía como esa función de hospital, que alrededor de la iglesia habían bordas donde descansaban los animales y ahí el día siguiente iniciarían su camino de vuelta. Era Val d'Aran. Otra de las peculiaridades que tenemos es la forma de hablar, porque estamos en Occitania. El Valle d'Aran es un lugar metido en el centro de Occitania que abarcaba todo el sur de Francia y hasta el norte de Italia, y en cada zona hablarían esa lengua d'oc, esas primeras lenguas derivadas del latín, ya desde el siglo XII, esos trovadores que iban utilizando esta lengua. Pues aquí, como estamos en esta zona de Gascuña, hablaríamos del gascón. El aranès és aquesta variante del gascón. Buf de Murama, que m'engatja a la Val d'Aran, a descobrir la verdadera essència d'aquest curne, aquest territori, que s'amaguen, hi ha multilocs encara que sembla mentida, però ja tau, desconeixut encara en la Val d'Aran, a riberes com era Val de Toran, a Ribera de Toran, o poblets com a Bausen, Arres, que val la pena de perdre-se, de descobrir aquesta essència que encara se pot trapar per aquí. Buf de Murama.